Hola, reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad estoy con un queridísimo amigo que es Rafael Mondragón, bueno, el doctor Mondragón, que es filólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser un hombre de múltiples intereses, porque es, bueno, participa en el comité editorial de la cooperativa Heredad, en la que yo publiqué un libro, tengo esa distinción, ese honor, ese agrado de haber publicado con ellos, muy bien cuidado, muy bien tratado, con mucha amistad. Rafael es un cultor de la amistad que permanentemente abre espacios importantes para el diálogo, para el encuentro, para la defensa del espíritu humano, de la confraternidad, del afecto, de la amistad. Así que es realmente agradable tenerte aquí, Rafael, y quiero empezar comentando, porque dentro de tus intereses, de tus investigaciones, una de ellas es el mundo intelectual, el campo intelectual hispánico, o sea, producido en lengua castellana desde el siglo XIX y principio del siglo XX, todas esas tendencias libertarias que cuajaron en el espíritu de la modernidad, digamos, hispánica, con todas sus contradicciones que tuvo en América, pero una de las cosas que a mí me gusta resaltar de esa época que es tan cercana a ti, que te es tan cara, es el hecho de que estos intelectuales permanentemente estaban dialogando con Europa, con lo que sucedía en Europa, estaban al tanto, pero no por ello estaban reproduciendo un pensamiento, sino que estaban produciendo un pensamiento en términos propios, es decir, con un pie en cada orilla de la ruta transatlántica, ¿no? Entonces yo creo que esto es de vital importancia en este momento traerlo a la memoria, recordarlo, honrarlo, porque si bien en nuestros países, en esta búsqueda, digamos, de reivindicaciones de los pueblos indígenas, el castellano aparece como una lengua dominante, digamos, que invisibiliza, calla, que se impone sobre las lenguas indígenas. En un panorama más global, hay gente que más bien está luchando por la preservación de la producción intelectual del castellano y la posibilidad de hablar castellano. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos movimientos que buscan esta reivindicación del migrante a poder expresarse en castellano, pensar en castellano y producir en castellano. Esto yo creo que es de vital importancia porque a veces nos olvidamos que esta tendencia globalista que tiende a homogenizar las culturas, no solo tiende a homogenizar las culturas indígenas, sino que nosotros como intelectuales hispánicos de América, o sea, que producimos en español en América, también estamos viendo nuestras identidades puestas en entredicho, digamos, por la expansión del consumismo globalista. Y la producción intelectual académica tiende a ser cada vez más en inglés e incluso se podría decir que se invisibiliza las producciones intelectuales en castellano. Incluso en los departamentos de estudios hispánicos y portugueses esto está sucediendo, ¿no? Entonces me gustaría que empecemos reflexionando sobre ese punto de vista. Sí. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por la invitación. Buen día a todas las personas que nos acompañan hoy en esta reunión. Yo me siento muy honrado de participar en este espacio que sigo y que me gusta mucho. Y bueno, pues creo que la pregunta que haces es una pregunta aguda, que no nada más está relacionándose con el problema de la lengua, ¿no? De la lengua que colorea nuestros pensares, sino también con un problema más amplio que tiene que ver con la relación entre el pensamiento y la sociedad de la que forma parte, ¿no? Y que por ello se relaciona también con la forma de expresión, no solo con la lengua, que sería más pertinente para ese diálogo con esa sociedad en ese momento específico. Eh, no nada más tiene que ver con la primacía del inglés en las humanidades y las ciencias sociales y sobre todo de una jerga del inglés que, que no necesariamente rinde homenaje a la complejidad, a la sutileza y a la plenitud que esa lengua ha alcanzado en boca de algunos de sus grandes poetas, ¿no? También tiene que ver con una forma de expresión,
con la apuesta histórica del pensamiento de lengua española por esa forma que por comodidad llamamos ensayo, aunque probablemente detrás de esa etiqueta haya muchas otras cosas, pero que tendría que ver con una cierta vocación estética, al mismo tiempo estética, pedagógica y política, tomando la palabra política en su sentido más amplio, con una vocación también por la inmanencia, ¿no? Es decir, por la voluntad y el deseo de discutir la vida tal y como aparece en el día a día, ¿no? Por una vocación dialogal y también por un intento de crear una comunidad de discusión que logre remontar las desigualdades y la segregación, que no es nada más parte del mundo intelectual, es parte de nuestra sociedad, ¿no? O sea, América Latina, la región que llamamos América Latina no es la región más pobre del planeta, es la región más desigual, ¿no? Eso lo dicen todos los informes, la OCDE, todos los informes de medición internacional lo han dicho históricamente, ¿no? Es una desigualdad estructural, por lo tanto, no es algo que tenga que ver con un año en específico, y es parte de nuestra historia. En ninguna otra región del mundo hay ricos tan ricos junto a pobres tan pobres. Y eso está vinculado a una historia que tendría que ver con la larga duración de una herida que es resultado de una guerra, la guerra colonial, ¿no? Que no es nada más un momento, es parte de un proceso histórico en el que todavía estamos, ¿no? No terminó con la invasión europea en nuestro continente, continuó bajo otra forma con la fundación de los estados nacionales y continúa el día de hoy, ¿no? Entonces no es nada más un tema que tenga que ver con la diferencia entre pobres y ricos, ¿no? Sino también con las dinámicas de segregación, de violencia, de exclusión y de racismo que han configurado estas sociedades que son tremendamente plurales, al mismo tiempo que tremendamente desiguales y violentas. Yo creo que en ese contexto adquiere sentido la apuesta por escribir con belleza, por ensayar, ¿no? Por construir una comunidad de discusión que utópicamente intentaría remontar algo de esa violencia y de esa segregación para que podamos reunirnos quienes necesitamos discutir de estas cosas, ¿no? Y eso está ligado a la vocación pedagógica porque nuestras grandes pensadores y pensadoras, tú me hablabas del siglo XIX para acá, que es el periodo que yo he trabajado, pero creo que eso ocurre también en otros periodos, han sido por necesidad también maestros, defensores de sus comunidades, lo que ahora llamaríamos promotores culturales. En otras épocas se hablaban, había otros nombres, ¿no? Al mismo tiempo que han sido pensadores y pensadoras, ¿no? Hay una cosa, a mí me gusta mucho todo lo que has dicho y en la reivindicación que has hecho de la estirpe ensayística en Hispanoamérica, ¿no? O en Latinoamérica, como queramos llamarlo, o en Indoamérica también hubo ese nombre que es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene a la mente los ensayos de Rubén Darío, definiendo la sociedad norteamericana como calibánica, ¿no? O el ensayo Ariel del uruguayo Rodó, ¿no? Ensayos exquisitos, claro, eran personas con contradicciones. Por ejemplo, Rodó despreciaba, así como despreciaba lo anglosajón, también despreciaba las masas populares, ¿no? Entonces, eran personas llenas de contradicciones, pero que tenían este aspecto de defensa, digamos, de la identidad latina, lo que Rodó llama lo latino, mucho más dado a la belleza, ¿no? Entonces, tú cuando hablaste de colorear el pensamiento, que la lengua colorea nuestro pensamiento, tú lo que haces es, tú estás practicando ahí mismo es esta vertiente ensayística que da lugar en el pensamiento filosófico y del análisis social a la belleza, a la poesía. Y esto se vuelve difícil, digamos, esta tendencia ensayística, estética, la estética del pensamiento se vuelve difícil para las revistas indexadas, ¿no? Que como tú dices nos imponen una jerga de la cual es difícil salir. Sin embargo, yo creo que no debemos resignarnos
a dejar de lado la importancia del pensamiento poético en la filosofía y en las ciencias sociales. Yo supongo que tú con esto estás de acuerdo. Sí, Pedro, por supuesto. Y creo que, como te decía hace rato, existe toda una tradición que hay de reflexión en América Latina que ha intentado fundamentar esta opción que al mismo tiempo es una opción estética y una opción metodológica, Así es. ¿no? A partir del siglo XIX esto está vinculado con el surgimiento histórico de la forma ensayo, pero en épocas anteriores, pienso en grandes pensadores como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no? Este sabio mulato eh, ecuatoriano que escribió una obra maravillosa que se llama El Nuevo Luciano de Quito, eh, ilustrado plebeyo, ¿no? Representante de otra ilustración, también con sus contradicciones, al mismo tiempo que con sus promesas, ¿no? Que bueno, que defendía la primacía del lenguaje cotidiano, con su fuerza poética y su profundidad semántica, porque él habla de todos los días, es muchas veces lo más complejo que hay, ¿no? Lo más sutil, lo más profundo. Defendía la centralidad del lenguaje cotidiano como ámbito en el cual se revelan todos los grandes problemas de la existencia, ¿no? Desde el cual podemos pensar el problema de Dios, igual que el problema de la política, igual que los grandes problemas éticos, igual que los problemas estéticos, ¿no? Entonces ahí hay una opción metodológica que se ha ido configurando históricamente, que digamos que en la época moderna está vinculada con el deseo de ensayar, ¿no? Con la voluntad de ensayar, de construir un espacio de discusión democratizador, con voluntad democratizadora, que pueda poner en diálogo distinto los saberes letrados y los saberes orales, ¿no? Igual que en un diálogo distinto a las comunidades que son representadas en esos saberes. En otras épocas tuvo que ver, por ejemplo, te decía, con la discusión sobre la retórica, ¿no? Y la importancia histórica que en el humanismo de nuestra América adquirió la retórica frente a la tradición escolástica, ¿no? Y seguramente hay otros legados eh, que vienen de la herencia africana, por ejemplo, o de algunas de las herencias originarias que podrían ser invocados para enriquecer este mismo debate, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eh, Iba a hacer una nota rápida respecto de los nombres que has dicho, ¿no? Porque has hablado de la América hispánica y bueno, esa forma de nombrar nuestra región a mí me hace recordar de inmediato a Pedro Enrique Sureña, ¿no? Sí, Eh, que fue uno de los pensadores que articularon esta reflexión. Eh, Se ha hablado también de Hispanoamérica y de América Latina y de nuestra América, ¿no? Y de Indoamérica. Y bueno, me hiciste recordar este maravilloso libro de Miguel Rojas Mix, que es una historia cultural de esta región que es al mismo tiempo tan plural, tan diversa y comparte tantos problemas en común. Una historia cultural de esta región a partir de sus nombres, ¿no? Eh, y, y, y nada más decir pues que cada uno de ellos tiene una historia e implica una apuesta, no necesariamente son excluyentes entre sí o haya solamente una apuesta auténtica y verdadera, ¿no? Entonces, cada una tiene su potencia que tendría que ser recordada, ¿no? Yo usualmente prefiero hablar de América Latina, no porque me adhiera a las tesis de los pensadores del siglo XIX sobre la latinidad de América, sino en recuerdo de un momento en el que hablar de América Latina significaba referir a una región que se reconocía como plural, que podía ser organizada en una federación de federaciones, ¿no? En un modelo distinto al modelo de los estados nacionales que homogeneizan, que compartía un conjunto de preocupaciones vinculadas a la justicia social, ¿no? A la lucha contra los privilegios y contra la exclusión,
que fue la manera en la que se planteó originariamente el nombre de América Latina, cuando recién aparece en los escritos de un socialista religioso cercano a las comunidades indígenas mapuches del siglo XIX que se llama Francisco Bilbao. Eh, y decir eso porque creo que el pensamiento de nuestra región tiene una relación muy especial con su historia, ¿no? Eh, Está esta voluntad digamos, de que es necesario conocer la historia que queremos transformar, ¿no? Y, y existen un conjunto de condiciones estructurales que producen estructuralmente el olvido, ¿no? Que dificultan una relación fecunda con esa parte de la historia que además no está en el pasado, sino sigue viva en el presente, ¿no? Y eso está vinculado con este deseo constante de volver a empezar, ¿no? Y con esta sensación terrible, ese sentimiento terrible de estar solo. Y ahorita recordaba, ¿no? Que algunas compañeras entre las pensadoras indígenas contemporáneas de México, quizá haciéndose eco de una crítica hecha por la Academia Norteamericana, los estudios de coloniales, han escrito cosas últimamente muy con justa indignación, pero también con mucha violencia, respecto de por qué ellas no se sienten latinoamericanas, ¿no? Y claro, ellas básicamente dicen pues que ellos nunca han sido pueblos latinos, y tienen razón, pero ese es un ejemplo de un momento más en donde quizá vale la pena para matizar, complejizar, recuperar las promesas al mismo tiempo que estar seguras de los descontentos, regresar a la historia, ¿no? Porque cosas Sí, que podrían parecer muy contemporáneas, eh, como la defensa de la diversidad. tienen eh, una historia en el pensamiento es- de esta región, ¿no? Claro, lo que pasa es que el término latino actualmente tiene una carga que viene desde los medios de comunicación estadounidenses, con los cuales difícilmente uno podría verse identificado, ¿no? Porque si el referente de la latineidad es Ricky Martin y Jennifer López, estamos un poco fritos, ¿no? En ese sentido, yo tampoco me reconozco tanto como en ese sentido de la latinidad, sino que yo me definiría como un intelectual andino, por ejemplo, ¿no? Que pero que produzco en español, ¿no? Entonces, por eso es tal vez el asunto del término hispánico. Nada más yo hacía referencia a la producción en español, pero entiendo completamente la reivindicación del término América Latina, que lo has puesto en un contexto histórico y así se vuelve mucho más fecundo, ¿no? Y mucho más interesante. Ahora, Rafael, es evidente cuando se te escucha hablar que hay una dimensión política profunda en tu reflexión, ¿no? Y que no es una reflexión de la política, digamos, de las democracias representativas, las democracias del espectáculo, como las que estamos viviendo, ¿no? En la que vamos a elegir cada 5 años a nuestros representantes y el resto del tiempo los vemos por la televisión, ¿no? Es una reflexión de la política de la cotidianeidad, más bien, ¿no? Y de la política intelectual, de la profundización en la filosofía política. Entonces, amplías también las dimensiones de las políticas a las cuales las lógicas del espectáculo nos tienen acostumbrados y este espacio que he abierto justamente es para eso, ¿no? Este espacio que ni siquiera tiene nombre de programa, simplemente se llama entrevista, reniega por completo de las lógicas espectaculares que priman en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Ahora, tú vienes de una tradición por formación de familia muy cercana a la teología de la liberación. sí. Hay en tu pensamiento una crítica al consumismo, a la homogeneización cultural, una defensa de esta pluralidad, que de cierta manera te emparenta con la izquierda, digamos, ¿no? Con lo que se conoce como la izquierda. Sin embargo, tú también eres muy crítico de la izquierda histórica latinoamericana en sus etapas más positivistas, más materialistas, y defiendes otro tipo de pensamiento. Y a mí algo que me interesa mucho es que tú defiendes una política del afecto. Mm. Entonces me gustaría que, de la amistad, ¿no? Del afecto, del respeto, de la libertad, me gustaría que profundices un poco en esta concepción tuya. Sí, sí, pues como recordabas, Pedro, pues bueno, uno es hechura, ¿no? De la historia, de donde viene. Yo no me considero a mí mismo, a pesar de que trabajo en una universidad, no me considero un académico, propiamente dicho, ¿no? Me considero una persona que busca crear espacios de escucha,
entre comunidades que no necesariamente tienen la oportunidad de encontrarse, ¿no? Y de conversación, ¿no? Y esa es mi vocación, la creación de espacios de escucha y de conversación con gente de edades distintas y de andares distintos. Y es una vocación que heredé familiarmente de mis padres. Mi viejo, que se llamaba igual que yo, y que también escribía, estuvo 9 años en un monasterio intentando volverse monje dominico. Y le tocó el surgimiento de ese extraordinario movimiento social que referiste, que es un movimiento que ha dejado ecos profundos, ¿no? Que se extienden hasta el presente, el día de hoy, ¿no? Que siguen actuando en lo silencioso, en lo secreto, porque quizá no es lo más visible de la realidad latinoamericana actual. Y mi madre fue una educadora popular, es una educadora popular, una mujer que se reúne con comunidades y trata de conversar con ellas para ir creando un lenguaje para nombrar problemas y encontrarnos en ellos y actuar, ¿no? Y ellos me enseñaron a escuchar y a conversar. Y, y bueno, finalmente por azares del destino conseguí trabajo en las universidades. Entonces llevé conmigo ese tesoro, ¿no? Como un regalo, así como me lo dieron, yo lo transmito, ¿no? Y el trabajo académico que he hecho tiene que ver, por un lado, con la historia del pensamiento utópico en América Latina, por el otro lado, con investigaciones que se vinculan a la potencia posible del arte en contextos de deshumanización y de crueldad, y que son maneras como de construir un saber que quiere dialogar con problemas muy concretos que existen en nuestra realidad presente, ¿no? México lleva más de 10 años sumido en una crisis de violencia muy, muy terrible, ¿no? Y de deshumanización, pero no es nada más algo que ocurre en México, ¿no? Estamos en un momento de probable cambio civilizatorio, de crisis civilizatoria Sin lugar a dudas, fundamental. sí. Y todos los que nos damos cuenta de eso tenemos la responsabilidad de aportar a la construcción de un diálogo mundial, ¿no? Sin el cual no será posible eh, construir el mundo nuevo, ¿no? Que, que, que será necesario, ¿no? Ahora, Rafael, esa vocación tuya al diálogo, la cual comparto profundamente, siento una profunda empatía por lo que has dicho, al mismo tiempo, hoy por hoy parece haber entrado en riesgo, Sí, pues. porque por algún motivo, en gran medida, yo diría, los departamentos de ciencias sociales en ciertos aspectos de los departamentos de ciencias sociales en Norteamérica, viene un discurso que segmentariza aún más la sociedad y Sí, que está pues. volviendo difícil la posibilidad de dialogar sin esta cultura de la cancelación, ¿no? Sí. Que expresa tanta violencia verbal hacia el que piensa distinto. O sea, no hay lugar para matices prácticamente. La gente está con un pensamiento cada vez más dogmático, ideologizado, y se pierde el lugar para poder disentir con respeto con el otro, escuchar por qué el otro disiente con nosotros, tratar de entender empáticamente el disentimiento del otro. Entonces, mi pregunta, Rafael, ya que esta es tu vocación, ¿cuál sería el bálsamo? ¿Cuál sería la prescripción, digamos, en un sentido sanitario, pero de una salud integral para poder curar este mal que está sufriendo la sociedad contemporánea, que es la imposibilidad de dialogar con los que piensan diferente a nosotros? Yo creo que acabas de describir de forma muy apretada, muy concisa, un síntoma, ¿no? Del cambio civilizatorio en el que estamos metidos. Eh, y creo que esto que dices que ocurre en los departamentos de ciencias sociales es una manifestación más de una sensibilidad muy autoritaria que se ha vuelto hegemónica, ¿no? Se está volviendo hegemónica en la sociedad del mundo, ¿no? Que penetra otros espacios, ¿no? Y tiene otras manifestaciones, está vinculado a este auge de extremas derechas, ¿no? Que ha tomado forma política en buena parte del globo, ¿no? Que está conquistando elecciones en Europa, bueno, pues Estados Unidos, América Latina, África.
¿no? Y que también ha tenido manifestaciones incluso en las comunidades que se han construido para tratar de responder a la violencia y a la desigualdad, ¿no? También en las llamadas izquierdas, eso que está ocurriendo en todo el mundo está teniendo manifestaciones, ¿no? Y eh, es un problema complejo. Creo que varios estamos tratando de pensarlo y que no tenemos respuestas, que tenemos que reunirnos muchos para compartir lo que hemos observado, para tratar de hacer un diagnóstico. Yo siento que esto significa el retorno a una tendencia antigua que Sí, se incubó en la historia mundial y que logró ser conjurado tras muchos esfuerzos, pero que se quedó allí latiendo, ¿no? Eh, que está vinculado a la manera en que ciertas sociedades, por ejemplo en Europa, respondieron al miedo que causaba la inseguridad y la dificultad de sostener la vida a través de la construcción de comunidades basadas en el odio, ¿no? Yo estoy dando una clase de historia cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ese es uno de los temas que estamos persiguiendo, la historia del miedo y del odio, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad europea y cómo eso ha tenido manifestaciones religiosas, manifestaciones políticas, manifestaciones sociales, ¿no? Al mismo tiempo que Europa se fue volviendo hegemónica, eh, que fue quedando capturada de su propio miedo, ¿no? Un miedo que estaba vinculado a la aparición de pestes, a guerras civiles interminables, a amenazas exteriores, a hambrunas, que fue adquiriendo una forma religiosa cuando las élites religiosas de la sociedad decidieron que había que hacer algo para enfrentar el miedo, y su manera de hacerlo fue articular una moral muy poderosa que sigue funcionando hoy, aunque ya no nos consideremos católicos o cristianos, que adjudicaba una culpa en algunas personas que por ser diferentes podían haber sido culpables, y se elaboró una doctrina que tenía que ver además con la presencia del mal en el mundo, que debía ser perseguido y que también habitara en el interior de cada persona, por lo cual cada persona tendría que perseguirse a sí mismo, y esto es la historia de la culpa, ¿no? Y de una forma de articulación de la culpa que es consustancial al desarrollo de la violencia hacia el diferente en Occidente. Y eso es un proceso de larga duración, amigo. O sea, comienza en la Edad Media. Jean Delumeau escribió una historia posible de este proceso. Hay otras, en este libro que se llama El miedo en Occidente. Eh, y preparó las tecnologías autoritarias, ¿no? Que en nombre del deseo de seguridad eh, permiten que las personas abdiquemos de nuestra responsabilidad hacia el semejante y de nuestra libertad, para ofrecerle esa posibilidad de acción a un ser poderoso que podría hacerse cargo de nuestro miedo, ¿no? Eh, Eh, una cosa que quisiera matizar en lo que has dicho, y creo que tú vas a estar de acuerdo, es que lo que tú has manifestado es una vertiente autoritaria dentro del catolicismo, cristianismo, pero que no agota el fenómeno cristiano, Ujú. ¿no? Porque sin lugar a dudas tú mismo, que vienes formado por la teología de la liberación, sabes perfectamente que hay múltiples manifestaciones de la cristiandad, o sea, ni siquiera la Iglesia Católica es un bloque homogéneo, ¿no? Sino Sí, que hay cantidad de denominaciones distintas y de personas que han vivido la cristiandad de manera distinta, muchas de las cuales también estuvieron comprometidas con todo lo contrario, ¿no? Que es con la aceptación del diferente, con la libertad, incluso con prédicas hasta ecológicas como San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, eh, creo que conviene y no leer las cosas, o sea, saber percatarnos de los matices de las cosas, que nada es total. Y yo creo que tú has hecho un gesto de una honestidad intelectual muy loable cuando das cuenta de que estas tendencias autoritarias no solo están a un lado del espectro político, sino que en este momento están recorriendo todo el espectro político.
Y Así creo es. que uno de los motivos que están signando nuestro tiempo es la manipulación de la población mediante el miedo, ¿no? Y el uso de las tecnologías de la comunicación para insertar temor y manipular a la población. Y uno de los cambios civilizatorios que estamos viviendo tiene que ver con aquello que Martin Heidegger llamaba la acechanza cibernética, que él detectó muy tempranamente Sí, y lo trajo a la filosofía, lo sacó de la ciencia ficción para traerlo a la filosofía muy tempranamente, y para mí ahí está uno de los grandes méritos de Heidegger. Yo sé que Heidegger tiene aspectos cuestionables, como su vínculo de juventud con el nazismo, como por ejemplo que no reconoce la presencia del ser o del alma en los animales, su antropocentrismo, pero más allá de esos aspectos cuestionables, al fin de cuentas, nuestra relación con todo filósofo tiene que ser una relación crítica, ¿no? Es más, nuestra relación con nuestros amigos tiene que ser una, una relación con cierto nivel de crítica, ¿no? Porque si no, ya nos fusionamos en un solo bloque de pensamiento homogéneo y volvemos, digamos, al punto del cual queremos escapar, ¿no? Que más bien se basa en el respeto a la diferencia. Entonces, para traer, quisiera que compartas tu preocupación o las posibles preocupaciones que surgen con esta primacía de la utopía tecnocientífica actual que prácticamente quiere borrar nuestra humanidad para la mayoría de pensadores transhumanistas o tecnocientíficos. La historia humana es testimonio de una gran desgracia, ¿no? O sea, es como que consideran que todo lo que ha hecho la humanidad es un error primitivo, supersticioso, y que recién ahora podremos mejorarnos a nosotros mismos mediante los usos de la tecnología. Entonces, quisiera que des cuenta, Rafael, cuál es el gran peligro de este pensamiento y de este pensamiento que no es ciencia ficción, este pensamiento que parece dominar a las élites económicas, científicas e intelectuales de nuestra época. Yo hago hincapié, aunque la mayoría de mis invitados reflexionen sobre esto, porque siento que es un debate que está muy ausente en este momento en las ciencias sociales y creo que es el debate más necesario. sí, amigo. Sí, quizá primero recuperar un par de cosas de lo que dijiste al principio. Em, Al mismo tiempo que se construye esta tendencia histórica que se va a volver hegemónica, ¿no? Que se articula religiosamente, que da pie a algunas de las primeras tecnologías de persecución del semejante y de persecución de la diferencia dentro de uno mismo, que prepara un conjunto de prácticas que van a tener una versión moderna todavía más terrible, ¿no? Digamos, hay una cierta continuidad advertida por los historiadores entre los procedimientos de persecución propios de la Santa Inquisición y el funcionamiento de las policías totalitarias de los estados modernos en el siglo XX, que persiguen en nombre de un Dios silencioso y oculto, pero que sigue operando, ¿no? De una forma diabólica, digamos, ¿no? En una teología del Estado, ¿no? En el comunismo totalitario soviético, en el fascismo italiano, en el nazismo, ¿no? Entre otras experiencias fundamentales, y que después van a ser heredados por la propia sociedad acostumbrada a perseguir, ¿no? Y el día de hoy han retornado, ¿no? Digamos, a pesar de una lucha histórica, ¿no? Que fue emprendida por un conjunto de religiosidades disidentes, de los franciscanos, a los padres del desierto, a los valdenses y albigenses, a los místicos, ¿no? De Hadewig de Amberes, a los místicos españoles que dialogaban con sus congéneres del Islam y del judaísmo, ¿no? Hay una constelación, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos de esa otra gran tradición a la que yo valoro enormemente, a pesar de que haya sido muy criticada en el presente, que es la ilustración, que implicó otra manera de intentar detener ese odio y ese miedo, ¿no? Construyendo una idea alternativa de justicia, afirmando la dignidad de la especie humana, con un argumento que empezó siendo religioso, ¿no? Porque tenía que ver con reivindicar la parte de infinito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Y marcarle un fin a esa teología del castigo y del miedo, ¿no? Después se secularizó. Eh,
de ese momento de pausa que fue abierto por revoluciones políticas y sociales y anticoloniales a lo largo del mundo, del 19 al 20. Yo lo que siento es que el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX han significado un reflujo de esas tendencias que apuntaban a la tolerancia y a la libertad, y un retorno de todas esas otras tendencias que estaban enquistadas y que, no, y que son parte de nuestro proceso histórico, ¿no? Y que siguen allí. Y que lo conversaba con mis estudiantes la semana antepasada, que revisábamos documentos que explicaban, documentos de época, cómo era el procedimiento inquisitorial en la antigüedad, ¿no? En la época de Conrado de Marburgo, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los primeros persecutores de herejes, que construyó ese procedimiento del que después tomó forma la institución de la Inquisición. Y bueno, y decíamos que un conjunto de valores que están allí, ¿no? Sancionados por el Papa Inocencio, ¿no? Que de alguna manera le da legitimidad a esa forma jurídica de persecución del diferente. Por ejemplo, la desaparición del principio de presunción de inocencia. Ahora eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Toda una teología que alaba el valor del rumor y de lo que en latín se llama difamatio, ¿no? De la difamación, Claro, el ¿no? difamatio, sí. La difamatio, ¿no? Eh, que va de la mano de la idea de que dado que se está combatiendo al mal, y el mal es absoluto, hay una cosa que podría no ser considerada católica, porque si Dios es el gran creador, pues él debería ser el soberano, ¿no? Pero hay una idea de que el mal es casi del mismo poder que Dios, o quizá más poderoso, y está en todas partes, ¿no? Y por ello se hace necesario la utilización de procedimientos que se vinculan al secreto, ¿no? Es el fin de esta idea que venía del derecho romano, de que una acusación debe ser pública y debe ser sostenida con una presencia y una historia, Sí. ¿no? No, al contrario, se le pide a la gente que denuncie en secreto, porque esa será una manera en que podrá decir cosas que no podría decir de otra forma, ¿no? El principio de la dignidad de la persona humana que sostiene en el derecho romano estos otros principios, ¿no? Eh, es sustituido por la dignidad de un Dios que está bajo amenaza por sus criaturas. ¿Eh? Este, por eso se acaba con el principio de la proporcionalidad de la pena, ¿no? La dignidad de la persona humana lleva a pedir que si esa persona es declarada culpable de algo, se le castigue con una pena que sea proporcional a lo que hizo. Pero si la ofensa es hacia ese Dios, Pedro, la ofensa es infinita y por lo tanto el castigo será infinito. No importa cuánto haga esa persona, nunca estará limpia a menos que Dios, por gracia, lo permita, ¿no? Lo cual le da a quien castiga un poder absoluto, porque Dios nunca hablará por sí mismo, ¿no? Es porque ese Dios no existía, porque E- ese Es, Dios fue es inventado. increíble, Rafael, es increíble las dimensiones teológicas que has encontrado a una problemática de un mundo que se piensa a sí mismo como completamente ateo y materialista. Es muy notable la operación que has hecho. Ahora, Rafael, Y tú has bueno, hablado, estoy tratando de remitir implícitamente a lo que estás diciendo del orbe tecnocientífico, ¿no? En donde todas estas cosas, ¿no?, han retornado bajo una forma ominosa en donde cada uno de nosotros se ha vuelto inquisidor del semejante, sí, ¿no? en efecto, En donde además, para salvarnos de la posibilidad de ser nosotros el perseguido, somos invitados a perseguir al otro, porque solamente de esa forma estaremos a salvo, ¿no? Y entonces es esta dinámica de la delación masiva que llevó a las grandes quemas de brujas, ¿no? En donde unos se van delatando a otros para tratar de salvarse, y,
lo que comienza siendo un proceso construido de arriba hacia abajo y manejable termina siendo adoptado por toda la sociedad y luego nadie lo puede detener. Eh, En efecto es así. Ahora, Rafael, una cosa interesante que has hecho es la defensa de ciertos aspectos de la ilustración. Dicho sea de paso, en mi trabajo intelectual yo soy muy crítico de la modernidad ilustrada en su versión hegemónica, así que me interesa especialmente este punto, porque me has hecho acordar, o sea, me vuelves a traer en mente la complejidad de los procesos históricos, ¿no? Por ejemplo, el propio Marx, la gente se olvida que Marx tenía cierta admiración por la burguesía, ¿no? Porque sí, él considera que el capitalismo inicial, digamos, la revolución burguesa, permite la liberación del campesinado de los lazos feudales y libera un poco al trabajador, ¿no? Entonces, la gente olvida estos matices de los grandes pensadores, ¿no? Que en el gran pensamiento las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Sino que hay áreas más grises, ¿no? Que hay que estar atentos a la complejidad. De la misma manera, la ilustración tiene un momento sin duda de liberación, ¿no? sí, El problema está que la ilustración también genera sus propias configuraciones de autoritarismo y sí, ellas se basan en el paradigma científico y el paradigma materialista, o sea, y en la idea de progreso ilimitado, que ya sabemos las consecuencias que tiene a nivel ecológico. sí, Entonces, digamos, cuando tú estableces que solo el método científico es la única metodología epistémicamente válida para acceder a algo que se llama la verdad, hay un aspecto autoritario ahí implícito que podría en cierta medida explicar los autoritarismos posteriores, digamos, de los regímenes del siglo XX, también a partir de esos discursos, o sea, no solo a partir de una reminiscencia o de una carga hacia la teología inquisitorial, sino que en el propio, digamos, en la expansión de la guillotina después de la Revolución Francesa, también hubo un aspecto ahí también reminiscente a esta teología autoritaria, ¿no? Y eso sí, continúa hasta el día de hoy. Ahora, yo siento que digamos, la utopía tecnocientífica o la distopía tecnocientífica, para decirlo con propiedad, tiene que ver con la primacía de esta comprensión materialista y positivista de la humanidad y de la vida. Entonces yo supongo que si queremos encontrar alguna alternativa, no lo podemos hacer dentro del mismo paradigma materialista, que tendremos que encontrar la alternativa vital lejos de ese paradigma materialista positivista. Entonces, yo te pregunto esto para ir perfilando el final de esta conversación, de esta entrevista, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que con las propias herramientas de la modernidad se puede encontrar una salida o es que debemos encontrar otras herramientas y en ese sentido, por ejemplo, el acercamiento a los pueblos indígenas sin sería duda, clave? sin duda, sin duda. Sin duda, o sea, yo creo que seguramente hay legados olvidados en la modernidad. Por ejemplo, en esta tradición ilustrada, entre otras, que ofrecen eh, la posibilidad de pensar un futuro radicalmente distinto al nuestro. Y al mismo tiempo, seguramente esos legados serán insuficientes si no somos capaces de construir una conversación basada en el diálogo de saberes que involucre los legados espirituales y filosóficos de las comunidades vivas y del pasado también, del mundo. Y estoy haciendo alusión a un planteamiento que es de Mariátegui, ¿no? Ese es el gran planteamiento de Mariátegui en la historia de la crisis mundial, ¿no? Estamos en un momento, lo dice Mariátegui en 1923, en la Universidad Popular González Prada, de crisis civilizatoria. Él lo dijo en 1923. La crisis del capitalismo no es nada más la crisis de un modo de producción, es la crisis de una civilización, con todo lo que implica, la relación con la naturaleza, la cultura y el arte, es una crisis total. Eso no significa que vaya a venir otra cosa, puede ser una crisis que acabe con todo, o que se sostenga como crisis ¿no? Por mucho más tiempo. Y es una crisis de una civilización que ha cubierto el mundo, es una crisis mundial. Para salir de esa crisis es necesario construir un proyecto civilizatorio alternativo a nivel de especie humana, ¿no?
un proyecto civilizatorio alternativo para la especie en relación con el planeta. Y eso, dice Mariátegui, nadie lo puede hacer solo. Tenemos que construir un diálogo mundial. Y eso explica que Mariátegui, con todas las limitaciones de su tiempo, haya tenido un interés tan minucioso por cosas que los pensadores latinoamericanos de aquella época no veían. Japón, el diálogo, el problema de la tierra en Israel-Palestina, la India, Gandhi, ¿no? Como José Martí, que era otro latinoamericano que tenía una mirada así de amplia. Y que era necesario que los japoneses dialogaran con los peruanos, los mexicanos con los hindúes, ¿no? Y creo que esta idea de Mariátegui, 100 años después, se revela como necesaria y su diagnóstico se hace más patente, ¿no? Que estamos en una crisis mundial. Y para ello será necesario que cada una de las comunidades aporte lo que ha construido y escuche, ¿no? O sea, el problema de la tolerancia, que es un problema que debería ser más importante que el preguntarnos si ilustrados sí o ilustrados no, ¿no? Podría ayudar a que pensadores como Cesare Beccaria pudieran dialogar con personas de la comunidad cuáquera o filósofos del pasado como León Tolstoy, ¿no? Un religioso que defendió la tolerancia desde la religiosidad, ¿no? Recordando que cada ser humano es un enigma infinito porque en él late un espíritu inmortal. A partir de ello, criticó a sus amigos anarquistas por su capacidad, por su facilidad para distinguir entre buenos y malos, ¿no? Quienes serían compañeros y quienes tendrían que ser combatidos o hasta asesinados, diciendo, bueno, ninguno de nosotros sabe el misterio que habita en la otra persona, por lo cual será necesario construir una política de amistad radical que no sea ingenua, pero que implique el encuentro con las potencialidades ocultas de la gente. Y yo creo que en esos términos tendríamos que debatir, más allá de decir que si el marxismo sí o el marxismo no, que si la izquierda sí o la izquierda no. O sea, creo que esta crisis civilizatoria implica también la crisis de muchas certezas heredadas. Estoy Yo, seguro siendo de un ello. historiador de la izquierda, lo hemos platicado mucho, Pedro, cada vez creo menos en la pertinencia de esa palabra para explicarnos el presente. No podría Pero, estar más de acuerdo, Rafael. Para mí, esa discusión de derecha e izquierda es un debate ya arcaico que sí, venimos arrastrando desde el siglo XIX, que ya no corresponde para leer atinadamente el panorama contemporáneo y las acechanzas de este panorama. Rafael, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu conversación. Es realmente hermosísimo escuchar tu palabra. Yo me quedo muy contento y rescato ampliamente, Rafael, tu ética de la amistad, tu ética del diálogo, tu ética del respeto a la irreductibilidad misteriosa que yace en nuestro prójimo, y es una ética finalmente del amor cósmico, del amor universal y la necesidad de no hundirnos en problemas nada más parroquiales, como se dice, sino que desde territorializados en nuestras tradiciones, digamos, en nuestras geografías y también en nuestras propias tradiciones y herencias intelectuales y espirituales, también pensar en el conjunto humano y también en el conjunto cósmico, ¿por qué no? Entonces, Rafael, te agradezco mucho y ha sido muy interesante tenerte. gracias a ti, Pedro. Muchos saludos a todos.